Indira, porque ellas no se dejan hablar ni ellas mismas. Pero es que hoy es 4 de julio, tenemos que saludar al pueblo norteamericano, es el día de su independencia, porque además tú sabes que yo soy antiimperialista, pero ser antiimperialista no es lo mismo que ser anti-yanqui, esas son dos cosas diferentes, y yo siento un cariño especial por el pueblo norteamericano y creo que hay que saludarlos hoy en el día de su independencia. Yo soy pro-americano, me encantaría vivir en Las Vegas y en Miami. Oh. Pero si Miami es como Latinoamérica, pero allá. Vete más para arribita, pero en Miami tú puedes alquilar un Ferrari y con un sueldito. Y tienes un Ferrari. Aquí en Venezuela lo tienes que ver desde la... No. Desde Es un tema complejo. Pero métase en el tema. Es un tema complejo, pero lo que sí es que, mira, hoy todo como ha venido cambiando la posición y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que además siempre tengo dos artículos donde yo reafirmaba de que al final esto tenía que terminar en una conversación entre la Casa Blanca y Miraflores, porque además aquí traspasamos unas líneas que ya no dependían de la oposición, como siempre lo he dicho, que es el tema sanciones. Pero además, también lo hemos dicho en otras oportunidades, que la Mesa de México es simplemente el contexto, es la puesta en escena para bajar el costo político de la administración norteamericana con respecto a las flexibilizaciones que se puedan dar entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Porque al final del día, la comunidad internacional, nosotros, yo creo que hasta los niños chiquitos saben que la profundidad, la crisis estructural que tiene Venezuela a nivel económico, político y social no va a salir definitivamente de 3, 4, 5, 6 rondas de conversación que se den en México. Esto va a ser un proceso largo. México puede sentar las bases pero allí no se va a resolver nuestra crisis. Entonces, hoy día, México es mucho más necesario para la administración estadounidense, para la comunidad internacional, que puede decir, bueno, pero es que las flexibilizaciones que estamos dando en este momento provienen de ese acercamiento que se está dando entre oposición y gobierno en México, pero sabemos que más allá de eso, decirle a la gente que de allí va a salir la fórmula mágica para resolver todos los problemas de los venezolanos sería una mentira. Bueno, ya hay 3 reuniones aquí en la Embajada de Francia de la Mesa Social de México. Es que mira, lo primero que había que hacer era nacionalizar el diálogo. El diálogo no tenía por qué darse en México, en Chile, en Nicaragua, en Perú, en Estados Unidos. El diálogo se tenía que dar en Venezuela. Y eso era algo que veníamos diciendo varios dirigentes políticos desde hace muchísimo tiempo y nos decían, no, pero es que bueno, el que quisiera acompañar el diálogo, que lo acompañara en nuestras tierras. Porque hay una particularidad de los procesos de diálogo que han fracasado en los últimos años. Y es la metodología del todo o nada. La metodología de que teníamos que estar de acuerdo en estos 15, 20, 30 puntos, o si no, aquí no había acuerdo. Fue lo que mató el diálogo de República Dominicana y fue lo que mató el diálogo de México, Kiko. Porque nosotros estamos en una conflictividad distinta, atípica en Venezuela. Es un conflicto político del cual ha derivado un conflicto social, económico e internacional, que requería que la metodología fuese de acuerdos parciales y fue funcionando así, con acuerdos parciales que nosotros destrabamos esta problemática y que hemos ido normalizando un poco al país. Esa es la verdad y hay que decirlo. Hay que decirlo porque no podemos seguir cegándonos, no podemos seguir negándonos a la idea de que ese diálogo fracasó porque, bueno, Nicolás Maduro es malo. No, ese diálogo fracasó porque tenía una metodología que no era la adecuada. No, y ya México es innecesario, México solamente es necesario. Pero no es un problema de metodología, yo creo que el tema ahí quedó al descubierto en 3 declaraciones. La de Helio Eibra, cuando confiesa que en Noruega el señor Pompeo no estaba de acuerdo con las negociaciones y los americanos decidieron que no había acuerdo en Noruega, no los venezolanos, ellos, porque siempre ha sido ellos y el gobierno, porque hay una oposición que representa los intereses de los americanos y hay una oposición que representa los intereses del gobierno. Pero es que ya estamos atrapados. No, Kiko, lo que ocurre aquí es que nosotros juntamos 2 procesos que no había que juntar. No era lo mismo el diálogo por la reinstitucionalización del país, el diálogo por solucionar nuestros problemas, el diálogo por sacar a los presos políticos, que un diálogo que obedece o que una negociación que obedece a unos intereses económicos entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita?
Porque hablamos de, bueno, se está arreglando, ay no, bueno, el diálogo de México va a dar resultados. El diálogo de México no va a dar ningún resultado para las personas que caminan de a pie y que están pidiendo que se solucione el tema del salario. Porque es que no es ahí donde se tenía que discutir. Lo que se va a ir a revalidar a México es simplemente unas negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Ahora, Y donde el tema del fondo es el petróleo. Claro, el petróleo. México. Eso resuelve los problemas o las excusas que colocaba la oposición de la plataforma unitaria para ir a México. Los problemas de las personas, no. El diálogo social tiene que seguirse dando, Kiko, y se tiene que dar en Venezuela con los actores venezolanos, con las organizaciones no gubernamentales de Venezuela, con el gobierno venezolano y con el acompañamiento de la comunidad internacional, no con la injerencia. Yo estoy de acuerdo de que el país tiene que mantenerse un diálogo y que tienen que separarse las cosas. Una cuestión es el diálogo en México o si lo quieren cambiar después para Nueva York, para donde lo quieran hacer, donde la discusión principal es el tema del reacomodo en el poder, porque eso hay que decirlo. México ha sido un espacio para el reacomodo del poder y para el reconocimiento, porque a partir de México queda de alguna forma también validado y queda de alguna forma legitimado Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe del gobierno venezolano. Formalmente, Pero mira, eso, porque ya lo han reconocido. correcto, pero eso es un espacio. Y el otro espacio es la discusión y el diálogo que tiene que haber aquí permanente y diario para resolver los problemas de fondo de los venezolanos, que todavía son problemas estructurales y que no se van a resolver en un mes ni en 2 meses. Así es. Eso requiere de un profundo diálogo social. La construcción de la paz. Ahora, tú tocabas un tema importante. Bueno, James Story estuvo aquí en Venezuela y eso de alguna forma hay que verlo y evaluarlo desde el punto de vista de ¿está ganando la diplomacia? ¿Qué está sucediendo? Porque que se le permita al embajador de los Estados Unidos, el representante de los Estados Unidos para Venezuela, estar en el país y reunirse además con diferentes actores y actores de oposición, eso de alguna forma marca el fin de una era y el principio de una nueva. Y sobre eso yo creo que tenemos que poner la lupa. Pero fíjate, a lo mejor voy a exagerar, pero lo voy a hacer adrede. Vea, aquí hay una posición que se dice del gobierno, la Alianza Democrática, la acusan los que están en la Cámara de Diputados porque votan todo lo que ahí pasa. Cuando no votan, igual los ponen sí, a votar. Sí, vendido al gobierno. Pero hay otra que es vendido a los americanos, que hacen todo lo que los americanos dicen. Va para atrás, van para adelante, según los americanos les van pautando. Eso es un tema triste, Sí. porque la oposición debería ser al lado de la gente, por un mejor país para solventar la crisis. Pero entonces la tenemos condicionada a unos temas que son de la geopolítica. Total. Yo creo que hay que sacar el diálogo de la geopolítica, geopolítica. sacar a Venezuela de la geopolítica para que discutamos nuestros temas, porque es muy triste, fíjate, hay un plan de la Embajada Americana, buscando, porque la guerra esta